Bueno, y esta campaña de Amnistía Internacional se llama Niñas, no Madres, y justamente está abordando la problemática ya no del embarazo adolescente, o mejor dicho, quiere diferenciar o pretende diferenciar lo que es el embarazo adolescente con el embarazo infantil. Una problemática que sucede aquí en nuestro país y que tal vez no tenga la visibilidad que tienen otros temas, y de hecho ese es uno de los objetivos justamente de la campaña. Para charlar de este tema vamos a estar recibiendo esta mañana a Lucía Pérez, coordinadora de Educación en Derechos Humanos, e Inés Invernizzi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la campaña es, decíamos, no sé si está bien la definición, que lo que pretende visibilizar es esa diferenciación entre lo que es el embarazo adolescente, que nuestro país lo aborda y lo trata desde distintas perspectivas, con el embarazo infantil. Yo veía en los números que ustedes aportaban a través de este trabajo que han hecho, que Uruguay registraba en el 2016 120 casos y de nacimientos que se registran en niñas, madres de 10 a 14 años, un dato que baja a 98 casos en el 2017. Y también baja la interrupción voluntaria del embarazo en este grupo etario de 74 en el 2016 a 64 en el 2017. Son buenas noticias que hayan bajado en ambos casos, pero sigue siendo muy preocupante. Sí, bueno, Amnistía Internacional es una organización que trabaja para promover los derechos humanos, y desde hace varios años trabajamos en promoviendo y defendiendo los derechos sexuales y reproductivos, y especialmente con esta campaña tiene foco en el embarazo infantil, que, como bien señalabas, presenta algunas particularidades en relación al embarazo adolescente. Muchas veces se confunden y se abordan como situaciones similares, y en realidad no es lo mismo ser madre a los 10, 11, 12 años que a los 15 o a los 16. Lucía, vamos a diferenciar cuándo es embarazo adolescente y cuándo es embarazo infantil. En las franjas, o sea, en los menores de 14 años entendemos que es embarazo infantil, y mayores de 15, así como está delimitado en la estrategia de prevención intencional del embarazo adolescente, es en adolescentes, ¿no? De 15 a 19 años es la franja adolescente. Inés, ¿y cómo está Uruguay respecto a otros países de la región con esta problemática del embarazo infantil? Bueno, nosotros no quisiéramos comparar, porque es muy difícil comparar con otros países. La situación de nuestra región es muy problemática. Centroamérica tiene unas cifras alarmantes. Nosotros creemos que cada dato cuenta y cada dato es importante, y creemos que en Uruguay es inadmisible, con todos los recursos que nosotros contamos, que hayan 98 nacimientos el año pasado. Y que esto es una consecuencia de que estamos llegando tarde como sociedad, ¿verdad? Esto es una consecuencia de una violación de los derechos humanos. Esto es una vulneración de derechos, son resultados de una violencia, y como sociedad tenemos que estar antes, tenemos que llegar antes. Amnistía Internacional está haciendo esta campaña, y durante todo el 2018 va a estar recogiendo información. Nosotros tenemos unos insumos preliminares de los cuales queremos poner sobre la mesa para debatir, para dialogar, para ver de qué manera se interconectan las agendas, de qué manera se trabaja articuladamente, instituciones del Estado, sociedad civil, pero vamos a estar durante todo este año trabajando en una investigación más profunda, justamente para ver, bueno, de qué manera abordar esto de una forma integral, ¿verdad? Claro. Lucía, cuando uno habla de embarazo infantil y estamos cotejando estos casos, 98 nacimientos, 64 interrupciones voluntarias del embarazo de niñas que tienen entre 10 y 14 años, claramente hablamos en una inmensa mayoría de situaciones de abuso. Sí, exactamente. Estamos hablando de una situación de violencia hacia las niñas, ¿no? De violencia de género, puntualmente cuando lo cruzamos por el embarazo, pero el abuso sexual, además, en general se da en el ámbito familiar o de proximidad también. Por eso queremos echar luz sobre este tema, porque como sociedad es un tema muy doloroso de abordar, ¿no? Porque implica cuestionar, reflexionar y abrir algunas zonas oscuras en relación a esto. Cuando hablamos de un embarazo en la infancia, estamos hablando en general de un embarazo que es producto de una violación sexual, ¿no? Y eso y en el entorno. Y en el entorno. Por familiares o personas allegadas a ese entorno. Digo esto porque a veces tenemos aquello de cuidarte de los extraños, ¿no? Exacto. Sí, y en algunos casos también es importante ver cuáles son los arreglos
erótico-afectivos de esas niñas, ¿no? Pueden ser niñas más cercanas a esta adolescencia, más cercana a los 15 años, que de repente tienen relaciones de pareja con varones mucho más grandes, ¿no? Que tienen diferencias importantes en la edad. Y bueno, ahí también hay que preguntarse si esas niñas están en condiciones de elegir, ¿no? Si tienen la autonomía suficiente para tomar decisiones sobre su vida de pareja, afectiva, reproductiva. Y relaciones muchas veces sórdidas, donde el secretismo y el digamos, ese secreto que queda muchas veces entre la familia, ¿sucede ese tipo de cosas? Sí, justamente ayer tuvimos un diálogo con instituciones del Estado, sociedad civil, donde nos acompañaron personas de UNFPA, la ex subsecretaria de Salud y también Silvia Pimentel, una experta en el tema de género. Y justamente se hablaba sobre eso, ¿no? Sobre ese cambio cultural que existe y que está tan arraigado, y por eso no es un tema de fácil abordaje. Por eso es que es un tema que tiene que estudiarse, profundizarse, porque tiene muchas aristas y viene desde la educación sexual, a ver de qué manera estamos abordando la educación sexual, si estamos poniendo el componente violencia dentro de la educación sexual, si tenemos los recursos adecuados para poder implementarlo, si está a todos los niveles, si los equipos de salud están preparados y cuáles son los centros de detección. Si esto pasa, ¿qué pasa en la familia y comunidad? Pero ¿qué pasa también en la escuela? ¿Qué pasa en el centro de salud donde esa niña va, verdad? Entonces, ¿dónde están los diferentes focos? Claro. Y de qué manera se trabaja conjuntamente e intersectorialmente. Claro, y estamos hablando de casos registrados. Estamos hablando de casos registrados. ¿Cuántos otros tantos casos pueden existir que no se registran? Exacto. Claro, y sobre todo los casos de abuso que no terminan en el embarazo, ¿no? Porque estos son una proporción de esos casos. Claro. Que se cristalizan. Que se evidencian a través de un embarazo. A partir de un embarazo o de una interrupción, ¿no? Producto también, obviamente, de un embarazo. Pero una cosa en la que queremos hacer bastante hincapié, que obviamente Uruguay en esos números que venimos bajando es un dato muy interesante, pero que cada caso cuenta, ¿no? No es un tema cuantitativo de cuantos más casos importan más o porque viene reduciéndose. No es importante atenderlos, todo lo contrario, ¿no? Cada caso es una afectación en una trayectoria vital de una niña, ¿no? Sea por la continuidad de un embarazo, sea por la interrupción o sea por la situación de abuso que ni siquiera es detectada. Claro. Si bien las comparaciones a veces pueden llegar a ser un poco odiosas, pero ¿cómo se comporta Montevideo y el interior del país? Yo leí acá un fragmento del trabajo donde se habla del medio rural como un lugar frecuente para este tipo de situaciones. Sí, exacto. Los números, el registro que hay demuestra ese énfasis, ¿no? En el medio rural como otro de los focos a atender, ¿no? Prestar atención, que se registran más casos proporcionalmente en ese sector. También se da más en los casos más vulnerables, socioeconómicos más bajos, donde el nivel educativo también es más bajo. Entonces es una serie de vulneraciones que pasan estas personas, estas niñas, para poder tener como consecuencia un embarazo en una niña. Pero atrás de este embarazo hay una violencia sistemática y recurrente que a veces donde tenemos se puede arrastrar por generaciones incluso, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ayer una de las panelistas comentaba este caso de Quebracho que tanto nos tiene alarmado a todos. Si uno se las cuentas, es el resultado de también esa mamá tuvo a su niña a los 13 años, ¿no? Entonces, es algo que no es algo, es un dato frío, ¿no? Es una vida que viene, ya acumulando una violencia y después como resultado también tienen muchas connotaciones a nivel de salud mental, a nivel de educación, etcétera, etcétera, ¿no? En Rocha conocíamos un caso de vulneración importante hace pocas semanas también, ¿no? Con una persona, digamos, de mucha edad que estaba con una chica que hasta tenía una situación de discapacidad mental también y hay una historia allí también. Bueno, eso también se da mucho en personas con discapacidad o personas con afrodescendientes, sean mucho más los casos que en niñas que tienen otro nivel socioeconómico, otra educación. Lo que pasa es que esto también implica romper con determinados patrones culturales, ¿no? Que están enquistados. Sí, claramente. Implica como sociedad
colocar el tema y reconocer que tenemos niñas que están pasando por situaciones de violencia, niñas y niños, y en este punto hacemos énfasis en el embarazo y tiene un hincapié particular en las niñas, pero también reconocer que hay niños que atraviesan estas situaciones. Claro. Entonces, ¿Y cómo, ya que han estado abordando este trabajo y están en la campaña de visualización de todos estos temas, cómo han visto ustedes desde su lugar que reacciona el sistema ante una alerta de estas características? Ante un caso, ¿cómo reacciona el sistema? Bueno, hay protocolos integrados, la estrategia de prevención del embarazo adolescente así los consigna para el sistema de salud, para el sistema educativo, para la atención judicial también, pero lo que constatamos, y un poco ayer también en esta charla se traía a colación, se ponía sobre la mesa, es que esos protocolos también se traducen en el territorio de maneras muy distintas, ¿no? Entonces, aún hay que afinar la operativa de cuando llega el caso a caso, ¿no? ¿Qué se hace cuando llega un caso, se detecta un caso en el sistema educativo? ¿Se llama a la casa? En la casa es probablemente donde se encuentre la persona que es responsable de este abuso, ¿no? Entonces hay que afinar muchísimo en el caso a caso, por eso de que cada trayectoria cuenta, ¿no? Cada niña afectada en esta situación cuenta y la respuesta pública que vemos sobre el asunto es significativa para ver cómo se resuelve esa situación y se detiene el abuso sistemático. Obviamente la maternidad adolescente y supongo que también en este caso en el embarazo infantil con niñas que tienen menos de 15 años se da también una situación que implica un mayor riesgo de lo que es la movilidad materna y también para prenatal, ¿no? Sí, exacto. Los datos justamente lo evidencian, se da mucho más en la franja de 10 a 14, después viene la franja de 15 a 19 y después con mujeres adultas, ¿verdad? O sea, es mucho más probable de tener mortalidad materna, neonatal y también prematurez en este sentido. Esos son los datos fríos, ¿no? Después, las consecuencias en la salud mental, las consecuencias que tiene para las niñas y su entorno, también eso es lo que queremos profundizar. Nosotros, este es un documento preliminar, después al final abrimos una cantidad de preguntas que nosotros hemos identificado como nudos para ir trabajando, que nos gustaría profundizar y que son cada uno de ellos un gran desafío, ¿verdad? A ver cómo dialogan estas agendas, cómo se trabaja con las niñas, con la familia, con el sistema educativo, con el sistema de salud. Eso es algo que nosotros vamos a estar trabajando durante todo este año. Y bueno, ayer tuvimos muy buena participación por parte de organizaciones de sociedad civil y del Estado también, con mucho interés, mucha preocupación sobre el tema. Marcamos agenda para ir trabajando durante todo el año, a ver de qué manera podemos ir poniendo sobre la mesa y bueno, trabajando estos temas que tanto nos preocupan. Como decías, quedan en el final del trabajo muchas preguntas abiertas, pero lo que me surge ahora preguntarles es, en base al estudio que han hecho ustedes y a la campaña que están promoviendo, ¿cómo actúa la justicia respecto a estos casos? ¿Hay omisión o hay una respuesta acorde? Hay diferentes respuestas, un poco por lo que decíamos hace un ratito. Falta afinar muchísimo la respuesta pública de todos los organismos que intervienen. Esto es un tema muy complejo que no puede ser abordado de manera sectorial, tiene que ser intersectorial. Todos los actores son relevantes y cumplen un papel fundamental. La justicia también tiene muchos desafíos en la atención de estos casos, en la respuesta no solamente por los plazos, sino también por la variabilidad que tiene esa respuesta, ¿no? Hace un tiempo hubo un caso muy emblemático, hace 1 o 2 años, en relación a una niña de 12 años, si mal no recuerdo, que manifestaba que quería continuar con el embarazo y su madre pedía la interrupción, ¿no? Y bueno, ahí también hay uno de los nudos críticos sobre este tema es cómo se instala esta tensión entre la autonomía progresiva de las niñas y el interés superior, ¿no? Viendo, si asumimos que la autonomía progresiva es algo que se va adquiriendo con el desarrollo, hay que ver si una niña de 12 años está en condiciones de calibrar las consecuencias de la maternidad, de un embarazo, de problematizar su relación afectiva con esta persona, etc. No, en relación a eso nosotros insistimos que
tiene que haber educación sexual, pero también educación desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de género, para también los jueces. Son parte del sistema y es necesario profundizar en esta perspectiva de infancia, de género y de derechos humanos en la justicia. Nosotros vemos que hay una impunidad en los temas de los agresores. O sea, si vemos que el 20% de las denuncias de CIPIAP son en relación a abusos sexuales y en una franja de 5 años hubieron solamente 120 personas que fueron entre procesadas y encarceladas, hay una impunidad tremenda, algo está fallando claramente. Está fallando. No estamos llegando, no lo estamos detectando y ahí la justicia tiene que actuar, ¿verdad? Bueno. Les agradezco mucho a ambas que nos hayan acompañado esta mañana. Por supuesto, estamos abiertos a poder difundir toda esta campaña para, bueno, aportar justamente en la visibilización de esta temática que, por cierto, es muy compleja. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y pueden acceder al documento en nuestra página web www.amnistia.org.uy. Gracias. Muchas gracias. Vamos cerrando la entrevista por acá.